Esquina 32 presenta Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en el que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista con Isabel Mercado, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Isabel Mercado en una edición más de este su programa Punto de Vista. Gracias por acompañarnos en este viernes 23 de agosto de 2024 y hoy vamos a abordar un tema muy desafiante, muy candente, que está en la agenda pública, que es el impacto y desafíos de la reforma judicial. Y bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña Hassan Franco Ruiz. Él es presidente de la Federación Estatal del Colegio de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California, la FEDABO. Hassan, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y al espacio. También nos acompaña Sara Elizabeth Chávez de la Mora, presidenta de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Buenas tardes, gracias por la invitación y por estar por estos lados. Ok, y bueno, en este momento va llegando el tráfico y esos paros que se están dando, esas protestas también, y el trabajo, por supuesto. Nos acompaña el juez federal, Juan José Rivas. José, me pusieron aquí mal su nombre, me disculpa, José Rivas. Muy bien, gracias por acompañarnos, juez, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿es la reforma judicial una amenaza para la justicia y la estabilidad del país al grado de poder generar una crisis constitucional? ¿O es la solución para combatir la corrupción y garantizar derechos ciudadanos? Está la reforma judicial filtrada por intereses políticos que podrían debilitar la seguridad y la protección de los derechos humanos al punto de dejar expuesta a la población a la impunidad y el abuso. Esto y más nos van a responder nuestros invitados en esta tarde de viernes. Y bueno, comenzamos con este tema dándole la palabra a Hassan Franco Ruiz, presidente de FEDABO. Yo quisiera primero las damas. Bueno, Sara Elizabeth Chávez, claro. Nuestra presidenta de la Academia de Derecho Fiscal, que déjeme decirles el tema de cómo afecta en cuestión fiscal la reforma judicial. Es algo que no se ha abordado mucho y sí nos gustaría saber. Yo creo que ahora con ese señalamiento que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues pone sobre la mesa esta discusión de cómo va a afectar no solamente el TEC-MEC, sino en cuestión fiscal la economía del país. Adelante, Sara Elizabeth. Mira, Isabel, yo creo que sí, son temas que de repente no se ventilan. Pareciera que la gente o los impulsores de la reforma se enfocan en que vamos a quitar derechos al personal del Poder Judicial, necesitamos abatir la corrupción y sí, a lo mejor hay que abatirla, siempre hay que hacerlo, no, es una cuestión que no puede estar solo en el Poder Judicial, hay que abatirla en todos los aspectos de nuestra ciudad, de nuestro país. Sin embargo, esta inseguridad e incertidumbre que se genera a través de una reforma constitucional que está quebrantando completamente al Poder Judicial, pues le crea inseguridad a todos los mexicanos, ¿no? Y todos los mexicanos, todos los inversores, lo más extraño es que el gobierno federal, desde el año pasado y en el estado, se ha hablado mucho de impulsar el nearshoring, ¿no? Traer inversión extranjera, que vengan las empresas, inviertan, la economía pues se vuelva abundante para todos, pero ahora en el ámbito de la materia fiscal y administrativa, todas esas empresas, antes de poder acudir al México, pues siempre quieren saber cuál va a ser su certeza, ¿no? Su certeza jurídica en caso de alguna contingencia legal. Y si tú les dices que se está llevando una reforma donde tú ya no vas a saber si el juez al que vas a acudir te va a poder otorgar la razón o luchar por ello, pues ellos la verdad que ahorita están parados, ¿no?
O sea, todos los abogados que conformamos la Academia de Derecho Fiscal, sus clientes, los clientes que están ayudando a venir a México, han parado sus trámites para saber qué va a pasar. Entonces, esta reforma judicial, como está siendo planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿podría ahuyentar la inversión en México? Pues ahorita no quieren dar ningún otro paso. Y no solo eso, el nearshoring, ese cambio de ubicación de las empresas, pudiera derivar que las empresas ya sentadas, esa inversión que ya está en México, pues emigre a otros países donde no se sientan amenazados con este tipo de reformas. Y por eso es tan preocupante, hasta tú lo vemos todos los comentarios que han realizado pues Estados Unidos a través de su embajador, Canadá también se ha pronunciado, o sea, dice, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos un acuerdo, nosotros tenemos que cumplir, tú dijiste que tenías que tener seguridad, y la seguridad jurídica es indispensable para todos, o sea, no nada más para las empresas, yo creo que como individuos, ciudadanos, todos necesitamos seguridad jurídica, pero en materia de inversión, de economía, pues también lo necesita, ¿no? El gobierno no te va a ayudar a subsistir. El gobierno subsiste de las aportaciones, de los impuestos. Y si no tenemos a las personas que invierten y pagan sus impuestos, ¿cómo el gobierno ahora nos va a rescatar a todos? No sé, ¿va? Son otras reflexiones, además de la reforma, ¿no? Claro que sí, una muy buena pregunta que, por supuesto, requiere una respuesta contundente y que nos dé certeza jurídica. Hassan Franco, presidente de FEDAVO, paros, protestas, un paro indefinido, estamos a punto de que inicie el nuevo Congreso, la nueva legislatura, en donde se contempla que es ahí, ya con la mayoría de Morena, el partido en el poder, cuando se discuta esta reforma que está dentro de este paquete de reformas propuestos por Andrés Manuel López Obrador, y que se discute y se apruebe por mayoría. Pero en cuestión legal, o sea, sabemos que esta reforma va más allá de lo que se ha dicho, que es el reducirle los sueldos a jueces y magistrados. ¿Qué implicaciones tiene para todos los ciudadanos? Bueno, definitivamente nosotros estamos seguros que el inicialista, que en este caso es el presidente de la República, juega con la perspectiva del ciudadano, no con datos ciertos. El Poder Judicial no puede ser popular por naturaleza. De 10,000 juicios hay 5,000 corazones rotos. Entonces no puede ser popular, y la perspectiva del ciudadano es con lo que juega. A nosotros nos queda claro que la intención de fondo no es resolver con lo que está jugando, que es la perspectiva del ciudadano, y hablo muy sencillo. No es la intención resolver los posibles casos de corrupción, no es la intención resolver los posibles casos de imparcialidad, y no es la intención resolver el famoso lema que dice los jueces liberan delincuentes. No es la intención. La intención es poner y quitar jueces a como yo quiero, y se lo voy a explicar por qué. Si la intención fuera que la justicia llegara hacia los ciudadanos que menos tienen, hubiera incluido a las defensorías públicas, hubiera fortalecido su propio despacho particular, que es la Defensoría Pública, y que es la que defiende el interés de los ciudadanos que no pueden contratar un abogado por el motivo que sea. Si su intención fuera abatir ese dicho, que no es del todo cierto, los jueces liberan delincuentes, hubiera incluido fiscalías, hubiera fortalecido fiscalías, hubiera hecho una iniciativa, una reforma integral, donde no metiera las manos de lleno el legislativo y el ejecutivo, donde el Poder Judicial, disfrutando su autonomía constitucional, pues tuviera sus propios mecanismos y sus propios filtros. Entonces, es jugar con la perspectiva del ciudadano. Desafortunadamente, yo lo que he estado mencionando en diversos foros, la licenciada y yo hemos coincidido en un par, es que nos informemos, debemos de informarnos realmente de lo que está sucediendo, porque va a ser trascendental lo que está por suceder. Y yo lo menciono con un ejemplo que tomo a título personal, para ver si hay ciudadanos que pueden entender. Yo tengo una perspectiva mala del Seguro Social.
hay memes, ¿no? Por todos lados, ¿no? Que llegas con la marca de qué pierna ocupas, que dicen que si no te arreglan la vesícula, que si vas por la vesícula sales sin un brazo. Pero yo nunca he estado en el Seguro Social, esa es mi perspectiva. Yo nunca he ido a urgencias del Seguro Social, yo no conozco médicos del Seguro Social. Pero yo estoy seguro que debe de haber grandes doctores que han salvado miles de vidas, que debe de haber aparatos de primer mundo en el Seguro Social, pero mi perspectiva es equivocada. Algo similar pasa con el Poder Judicial. La perspectiva del ciudadano es equivocada, o ya tiene una perspectiva, y con eso es con lo que está jugando el inicialista definitivamente, y lo vuelvo a recalcar, porque si su intención fuera abatir los posibles vicios que existen en el Poder Judicial, tuviéramos una reforma integral en la que yo creo que todos estaríamos a favor. Así es. Y juez José Rivas, esta postulación que se haría para renovar el Poder Judicial, en donde va a haber intromisión de los otros dos poderes, ¿se podría calificar así, de acuerdo a esta propuesta del presidente? Bueno, comparto los argumentos que me antecedieron, y yo siento igual. Si todos vamos realmente por una reforma integral de justicia, no solamente es cambiar con personas, es cambiar toda la idiosincrasia, inclusive iniciar desde los jóvenes, desde la educación. Yo creo que esto, si queremos realmente avanzar a un Estado o a un derecho, o más bien de justicia social, esto va implícito en todos los derechos fundamentales: el derecho humano a la salud, derecho humano al agua, al medio ambiente sano, obviamente para el combate directo a la corrupción. Obviamente sabemos que los derechos humanos están interrelacionados. El derecho de acceso a la justicia no es inherente a las personas, o es algo subjetivo, no es en relación a los juzgadores. No estamos defendiendo desde la postura del Poder Judicial de la Federación nuestros cargos o nuestros puestos. Yo creo que la mayoría, y me atrevo a decirlo, yo creo que sería, si la cuestión es en relación a que menciona, primer orden, de los gastos, o más bien de los ingresos o los salarios que tenemos, si los comparamos, primero vayámonos a la ley de remuneraciones. El primer discurso que inició fue en relación a los altos salarios de los ministros de 500,000, 600,000 pesos, lo cual no es cierto. Ahora, primero, esta reforma a la ley de austeridad se estableció en la Constitución desde Felipe Calderón. Fue ahora sí que el padre de esta reforma en este periodo. Obviamente que ante la omisión, en la mayoría de los casos, cuando es una reforma trascendental, existe la omisión legislativa. No se había hecho en las leyes secundarias respectivas. Ahora, en la propia Constitución establece donde, primero, hay una división de poderes hasta este momento. Quiero entender, salvo que esté equivocado y el día de hoy ya se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ya no es una república y ya no hay una división de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la autonomía y la independencia versa en cada uno de los poderes en cómo va a administrar sus recursos. Ahora, se supone que son, bajo un plano de igualdad, los tres poderes son iguales. De ahí que, obviamente, ¿por qué se va a establecer primer orden? ¿Por qué el presidente de la República es el que debe tasarse en base al salario del presidente de la República? Entonces, una cuestión de jerarquía, estamos estableciendo que entonces está por encima de los demás poderes. De ahí, primera interrogante. Ahora la otra, en la propia ley de austeridad, en los artículos de la Constitución, establece que, primero, si nos vamos del 94 al 100, donde se establece toda la estructura en relación al Poder Judicial Federal, integrado no solamente por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo integran también los tribunales federales, los juzgados federales y también los tribunales de los estados, y todo es de manera integral, todo el Poder Judicial. Ahora, bajo esa premisa también se estableció ahí que se indicó un tope, que aquellos trabajos técnicos o especializados podían ganar o pueden ganar hasta un 50%, es el tope más del presidente. Si establecemos que aproximadamente este año el presidente gana 130,000 pesos mensuales, que hay una resolución que no ha cumplido el legislador, que dice, las percepciones totales incluyen gastos de vestuario, comida, todo, telefonía, y vemos que el presidente ocupa un espacio en Palacio Nacional. Eso debe establecerse, una renta, ¿no? También abarca
lo de la cuestión de los gastos hacia todo lo de su ropa se la pagamos todos los ciudadanos, eso es parte de sus ingresos, la comida para su familia, sus familiares, todos los vehículos que utiliza, todos los recursos que tiene, y hasta ahorita el Congreso no ha establecido cuál es realmente el salario del presidente, lo desconocemos totalmente, inclusive no lo hemos visto como un hecho notorio en las noticias que sus hijos llegan a Palacio Nacional en camionetas blindadas y con guardias pagados y que pertenecen al Estado. No se iba a acabar, no se dijo que no eran iguales, entonces hay que ver, o a lo mejor ya tenemos el doble discurso de que es igual. Entonces, vayamos ahí, se establece el 50, hagámoslo así, cuando sea un trabajo técnico o especializado. Entonces, sobre esa premisa, lo de los juzgadores, estamos dentro de la rama como un trabajo especializado que nos llevan. Desde ahí que si partimos de que 130 más 65, que es el 50, serían 195,000 pesos. No llegamos a ese ingreso. Ahora, si es esa cuestión, nos rebajamos. Si ese es el problema, ¿cuánto es realmente la economía? Vayamos que no es el acceso a la justicia es de los ciudadanos, es un derecho fundamental. Nada más veamos por citar un ejemplo, veamos de unos países. México le destina el 0.63, no da de nuestro país el 0.63 de su Producto Interno Bruto en el sistema de justicia y seguridad pública en el 2021. Menos de la mitad del promedio de la OCDE. La OCDE tiene un promedio de 1.76. Vean, estamos, con países todavía Lituania, Suecia, Corea del Sur, Austria, Israel, Chile. Vean, hasta de los países de nuestro continente tienen mayor. Ahora Costa Rica tiene el 2.63, entonces vean, realmente hay un interés por la cuestión de la justicia en México. Los policías, ahora el primer contacto con la justicia, por así decirlo, inicia con el policía. Las instituciones de procuración de justicia, vayamos allá. Está la cifra negra que está más del 90%, y no solamente el Poder Judicial ve asuntos penales. Este año estaban programados de 1.300.000 asuntos para verse en el Poder Judicial de la Federación. Debe de existir un promedio de jueces, bueno, ahorita les menciono el dato, pero no llegamos ni a 5% por cada cierto número de habitantes, cuando el promedio es el 64. Entonces realmente eso es. Y el problema está a nivel federal en los temas de salud. Vayamos, yo creo que este es un desvío para realmente los problemas trascendentales del país, el derecho humano a la salud. Sabemos que no hay medicinas, como nunca, y si nos vemos en los últimos 10 años, aquí traigo las tablas, en otra participación las invocaré, y ahí está. Quiso reinventar el sistema de seguridad de salud y la verdad dio las traste. Víctimas de desaparecidos, no se cumple y es letra muerta la Ley General de Víctimas. ¿Cuántos reclamos hay de las víctimas? Inclusive, hay un destino donde se dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se debe de repartir en 4 partes los recursos que se decomisan a los delincuentes. Una cuarta parte para el Poder Judicial, para la impartición de justicia, procuración de justicia a las fiscalías, una cuarta parte para las víctimas y otra cuarta parte para los programas sociales. ¿Saben qué es lo que está aconteciendo? Se está cometiendo un delito flagrante. Se están yendo a todos los montos que se decretan, los decomisos, para esa cuestión, para de manera discrecional se repartan. ¿Y dónde están? ¿Lo vemos? No. Ok, muy bien, pues el Poder Judicial se está buscando que esté alineado al Partido del Poder, significa un retroceso, ahorita nos responde eso. Vamos a ver en cuestión de económica, esta propuesta, como está planteada, ¿tiene alguna ventaja o de plano hay que rediseñarla? Pues a mí me hubiera gustado que tuviera ventajas para todos los involucrados, ¿no? Yo creo que los últimos meses, y ya lo hemos compartido aquí y en muchas reuniones entre abogados, nos hicieron creer que querían saber qué necesitábamos para tener un mejor poder judicial. Hubo foros, invitaron a cientos de personas, en el país a miles de personas, fuimos abogados, litigantes, abogados que trabajan en el servicio público federal, estatal, penal, familiar, civil,
madres buscadoras, o sea, de verdad, eran mesas de trabajo tan interesantes donde nos hicieron creer que querían saber realmente lo que nosotros veíamos que podía ser una forma de que tuviéramos una mejor justicia. Mera simulación. Pero hubo tan buenos resultados que yo quisiera saber dónde quedaron. O sea, los resultados están de nuestras encuestas, ¿no? Las propuestas, ¿sabes qué? Me hace falta... Yo no quiero... La reforma, una de las cosas que dice es, quiero que saquen los asuntos en 6 meses. No, es que yo no quiero que me los saques en 6 meses. ¿Sabes lo que es tener un juzgado que tenga 8,000 asuntos? Al día de hoy, estamos en agosto. Un juzgado de distrito. Y que en 6 meses tenga que sacar eso, más todos los que lleva retrasados de los años anteriores. ¿Sabes qué va a pasar? Va a sacar algo que nadie leyó. Yo necesito que realmente vean lo que están violando, lo que yo estoy denunciando. Pero si tú haces que la justicia sea un número, la justicia no llega. Eso está terrible y económicamente también es una parte que se nos olvida. El Poder Judicial, no sé quién me lo puede corroborar, el juez. El amparo, ¿qué porcentaje de trabajo es del Poder Judicial? ¿Más del 50% es juicios de amparo? No, yo creo que es el 80%. Imagínate. Y si nos vamos en la materia, las autoridades responsables en la mayoría de los asuntos, más del 80% son autoridades administrativas. Es a donde quiero llegar. Ajá, del Ejecutivo. El 80% del trabajo... jurisdiccionales. El 80% del trabajo del Poder Judicial es en contra de las autoridades que dependen del Ejecutivo. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Necesitamos que el Ejecutivo cumpla, haga que su gente, todas las personas que están en las secretarías, le digan a sus funcionarios que tienen que trabajar bien. Cuando ellos no trabajan bien, a nosotros tenemos que acudir al Poder Judicial a decirle, Poder Judicial, esta persona que trabaja en el Seguro Social, no digo que todos, no está cumpliendo, está violando mis derechos. Esta persona que trabaja es un policía, está violando mis derechos. Esta persona del Infonavit, esta persona del Registro Público, esta persona del Ayuntamiento. Es la única manera que nosotros tenemos para poder exigir que las personas, todas las autoridades que dependen del Ejecutivo, en su gran mayoría, hagan su trabajo y no estén violando nuestros derechos. Entonces, no es una cuestión meramente de, ay, vamos a bajar el sueldo. De verdad, el sueldo de los funcionarios del Poder Judicial es lo que menos nos debe preocupar. Nos deben de preocupar nuestros derechos, porque nuestros derechos sí van a ser más violentados de lo que actualmente están. ¿Es esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca, más bien esta reforma, castigar por encima del debido proceso? Bueno, es muy temprano poder resolver si busca castigar por encima del debido proceso, porque la implementación va a ser un caos, ¿verdad? Si pasa así, tal cual. Pues en Baja California duramos 8 años para el nuevo sistema de justicia penal y creo que todavía no lo podemos implementar bien. Exactamente. Entonces, una reforma de este calado, lo que sí les puedo asegurar es que va a ser un caos. Va a ser un caos total y desafortunadamente, lo platicaba yo en otra reunión, el ciudadano es el que va a pagar la consecuencia final y no va a haber reflejado un resultado que se está prometiendo desde la tribuna de Palacio Nacional. Esa es la realidad. Los abogados vamos a seguir teniendo trabajo, de verdad. Juez. Ese era el uso de la voz. Bueno, lo que decíamos era en relación a lo de el porcentaje que se exige. México cuenta con 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio debe ser 64, lo que exige la ONU. Entonces vean nada más en dónde estamos. Bueno, ahí quisiera abonar un poco. Hay varios estudios, porque yo me eché un clavado en eso, y uno hablaba de 85 y otro hablaba de 60 y tantos. En el 2023 yo encontré el estudio que decía que teníamos uno por 100,000. Menos todavía. Y tenemos en el ejercicio fiscal, aquí no me va a dejar mentir o me corrige si estoy mal, 9,000 millones de millones fue el gasto que tuvo México en su ejercicio fiscal del 2023 y el Poder Judicial tuvo menos del 1%. Y desde la tribuna atacan al Poder Judicial señalando despilfarros, señalando desbocadas de dinero y lujos y excesos de 11 ministros, pero nadie señala lujos y excesos de 500 legisladores, ¿verdad? Vean nada más, dice que todos somos ricos los jueces, que representamos a la élite. Y vean nada más estos datos.
Clase socioeconómica de los juzgadores federales. Media alta, 9.9%. ¿De dónde proviene? Clase media, 52%. Media baja, 25%. Y clase baja, 12.7%. Esas son nuestras raíces. Entonces vean, más del 90% provenimos de la media hacia abajo. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está de que? Caso concreto, yo para llegar a ser juez federal tardé 16 años. Participé en varios concursos y llevo actualmente 8 años, 3 meses como juzgador. Hay toda una carrera de por medio y en de este tema vamos a hablar en unos momentos. Vamos a una breve pausa, continuamos en su programa Punto de Vista. Les recuerdo que pueden mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales y también al WhatsApp del teléfono 664-158-2021. Continuamos. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista con Isabel Mercado, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Escúchanos en radio. En Tijuana, el 800 de AM y la 1550 de AM. En Mexicali, en la 1190 de AM. Esquina informativa de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Continuamos con su programa Punto de Vista y bueno, nos estaba haciendo un comentario muy interesante, juez Rivas. Adelante. Sobre el tema de... La sentencia, sí. Okay. Bueno, ahorita aquí en este lapso, en este breve receso, estábamos comentando sobre el tema de la sujeción de nuestro país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como pacto o como parte de los tratados internacionales. No podemos soslayar que hubo una reforma trascendental a nuestra Constitución, a todo nuestro marco jurídico y el pensamiento, al artículo primero constitucional en el 2011, donde ya se habla de un control de convencionalidad. Ahorita se abordó el tema muy importante sobre la prisión preventiva oficiosa. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última de enero de 2020, 25 de enero de 2023, donde se establece que México está violentando el principio de presunción de inocencia en relación a la figura de prisión preventiva oficiosa. Se establece que se le da 1 año a México para que cumpla o informe cuáles son los caminos que está adoptando, que puede llevar incluso a la modificación de la Constitución por estar sometidos y haber firmado estos tratados internacionales. En los últimos días hemos escuchado, y no escuchado, sino vimos, que inclusive se amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. De ahí que estemos atentos a la determinación que va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto nos puede traer graves consecuencias, y no solamente de una sanción internacional, sino que son, obviamente, a través de sanciones económicas que a todos los ciudadanos nos va a afectar. Y además, la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿a quién afecta? A los más vulnerables, y eso no ataca la delincuencia. A los que no tienen para pagar. Ajá. Ok, pues un punto muy importante. Y bueno, ¿podría generar una crisis constitucional si se aprueba esta reforma tal cual está planteada? Licenciado. Era idónea para el juez. Sí. Si pudiera, sí, yo creo definitivamente que sí, vamos a entrar en un tema donde los impartidores de justicia que no provienen de una carrera judicial, que no provienen de la experiencia adquirida, como su señoría con 16 años en el campo de batalla,
Hay que recordar que ahora esos 16 años se están transitando a un 8 de calificación en la universidad. Entonces, pues es abismal la experiencia. Lo dijo la ministra y lo hemos platicado también. Bueno, se dejarían operar a corazón abierto por un estudiante con un 8 de calificación en la carrera de medicina o con un doctor especializado con 16 años de experiencia operando en casos similares. Entonces sí vamos a entrar a una crisis porque los impartidores de justicia, hay que entender que justicia es entregarle a cada quien el derecho que le corresponde. Entonces, cada parte que juega dentro de la contienda legal tiene un derecho que se le debe de respetar y esa es justicia. Entonces, el nuevo juzgador que va a venir con perspectiva social, con un 8 de calificación y sin unas tablas de una carrera judicial, va a poner en crisis el espíritu de la Constitución y los derechos humanos. Creo yo, salvo mejor opinión de su señoría. No, pues, dentro de la Gaceta Parlamentaria en el proyecto presentado ya en discusión en la Junta de Coordinación Política, se establecen los requisitos mínimos. 3 años que tengas de ejercicio profesional y 5 recomendaciones, cartas de recomendación de tus vecinos. Vean nada más los requisitos que se establecen. 3 años, si estamos hablando, con el debido respeto, hay muchas escuelas patito, sin mencionar de la que egresó el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, que en 24 horas le entregaron la cédula y su título. Entonces veamos nada más. Entonces, si estamos hablando que hay escuelas que en 3 años pueden terminar la carrera de Derecho, estaríamos estudiantes que de 20 años más 3 años de ejercicio profesional, a los 23 años, ¿ustedes creen que están preparados, tienen la madurez, la capacitación para tener en sus manos la vida, la libertad, el patrimonio de las personas? Algo muy grave. Aparte, si vemos, hagamos una tabla o una reflexión. Las personas, si nos vamos a los estudios del INEGI, vemos que las personas que delinquen son la mayoría, un 60 o 70%, si yéndome bajo, la mayoría son menores de 30 años los que delinquen. Vean, no tienen la madurez. Entonces, veamos un joven de 23 años, ¿quién creen que ustedes sea más fácil de corromper? ¿Un joven de 23 años o alguien de 50 años que ya tiene toda una carrera y que no va a echar a la borda su prestigio? ¿Ustedes creen que si le costó, en el caso, llegar a 16 años, actualmente voy para 25 años en el Poder Judicial Federal, me voy a arriesgar? No, yo creo que eso te da la madurez. Por algo, anteriormente, ¿en quiénes depositaban impartición de justicia nuestros ancestros? Los viejos. Los viejos, sí. Eran el Consejo de Ancianos. El Senado, por ese Senado senil. Ajá, entonces, como dicen, más vale diablo por viejo que por diablo. Entonces, eso te da la experiencia. Vean nada más, como dicen, el grado mínimo de estudios o máximo de estudios que tienen los juzgadores federales. 8.5, licenciatura. Maestría, 67.6%. Doctorado, 18.3%. Especialización, 5.6%. Vean nada más la capacitación que hemos tenido a lo largo de los años la mayoría de los juzgadores. Entonces, todo eso echar a la borda, yo creo que México no se merece esto. Muy bien. Yo creo, mira, sí, abundando adelante. en ese tema, yo siento que tanto el Ejecutivo como los promotores de la reforma hacen que parezca tan simplista el puesto de un juez, como si fuera, a ver, vale, es que es muy fácil, cualquiera que le presenten un asunto y que le digan, mira, esto pasó, es blanco y esto es negro, ¿quién crees que tenga la razón? O sea, nuestra justicia no es de ese estilo. Se nos olvida no ves de meter en la una tómbola, ¿no? No es cuestión de raciocinio o sea, no es una situación así. Si realmente la gente conociera cómo funcionan los juzgados en la universidad, en cualquier universidad de derecho, no te dan una materia donde te digan cómo se hace una sentencia. No te dicen. Cuando tú con el tiempo, yo por ejemplo estuve 16 años de secretaria de acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
ahí aprendes. Previo a eso, pues tú tienes otros lugares donde también, cuando tú sales de la universidad, aprendes, tienes muchos conocimientos, claro, y va a haber muchachos brillantes que tengan 10 de copias te enseñan. Pero ponte a hacer una sentencia. Las sentencias, si cualquiera se pone a leerlas, por pocos tendrán 5 o 10 hojas. Ok, escríbelas. Es fundamentación, motivación, cuáles son los hechos, pero qué pasó. O sea, nuestro sistema de justicia realmente es complejo. Yo pienso, a ver, la gente que realmente va a ir y se va a hacer el examen porque tiene muchos conocimientos, el día que lo sienten y tenga la fila 8,000 expedientes y tengan que hacer esas sentencias o leerlas simplemente, créanme que se va a arrepentir de haber aceptado ese cargo, porque cuando tú no sabes cómo se hace simplemente la sentencia, no es nada más decidir quién tiene la razón, es una elaboración muy fina de cómo se hacen las cosas. Entonces creo que de repente también los promotores hacen ver que estos cargos de jueces, magistrados y sobre todo ministros es algo bien fácil. No, yo veo compañeros abogados que de hecho lo platicaba hoy en la mañana con un abogado. Es curioso ver abogados. Yo soy abogado litigante, yo no llevo fiscal ni laboral, llevo civil, penal, mercantil y familiar. Pero es muy curioso ver a los abogados que están a favor de la reforma. Son abogados que llevan 10 años sin pisar un tribunal. Son abogados que quisieron hacer una carrera judicial y no pudieron. O sea, es muy característico cómo se juega con la perspectiva y con el desconocimiento. Lo cierto, a mí, yo no tengo dudas, el objetivo es debilitar al Poder Judicial y tener a la Corte y a la ahora llamado Tribunal Supremo Electoral, creo que ese es el del bienestar, el nombre que le van a poner para otros intereses, definitivamente, ¿no? Y abajo, de magistrados para abajo, pues que Dios nos ampare. Entonces, es grave, pero regresamos a lo mismo, se está jugando con la perspectiva del ciudadano y con el desconocimiento, porque no encuentro otra cosa. Y regreso a como abrí mi plática, si quisiéramos realmente cambiar las cosas, pues el Ejecutivo tiene un despacho particular para los ciudadanos que de un escaso recurso que se llama Defensoría Pública, y está abandonada. Si nos interesara ese sector de la población, pues yo primero miraría que les elevan los puestos, luego que tienen un edificio como este, ¿verdad? Muy bien, entonces con esta reforma queda la población expuesta, quedamos los ciudadanos expuestos a la impunidad y el abuso. Yo creo que se está desviando. Realmente, si queremos ir hacia un sentido, una directriz de una justicia social, que es lo que realmente se debe de buscar, pero no solamente los satisfactores en relación a la justicia. El Poder Judicial es el garante o que se convierte en defensor de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Volvemos que no nada más la justicia es la que sirve el medio para que se te respeten esos derechos fundamentales. Vayamos nada más a la cuestión de lo de la salud, algo muy importante. Primero, vemos cuál es la percepción y cuál es el interés mayor de la sociedad, y si vemos los rubros. En sistema de salud ha fallado este gobierno. En sistema de seguridad pública ha fallado este gobierno. Entonces, los jueces no tenemos el problema, o no somos el problema. Vemos aquí, el año pasado se redujo en el gasto público para el sector salud menos 3.4%. Esto fue la caída más pronunciada en 15 años. Entonces vemos, ¿le interesan realmente los más necesitados? ¿Quiénes son los que acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital General, al ISSSTE? O sea, son la gente más necesitada. Sí. Los demás, gracias a Dios, en un momento dado nos ha dado la oportunidad. Pues vamos, inclusive ellos también tienen que acudir. Entonces, hay muchas sentencias de sentido de justicia social. De las últimas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es en el sentido de que si el Estado no te proporciona las medicinas, ha emitido una jurisprudencia en cuanto a que puedes reclamar, y ahí está la sentencia. Acudes ante un juez y ordena que se te reembolse ese gasto que tuviste en salud. Yo comparto lo de que estoy en contra de la reforma. No estoy, y aquí expresamente lo digo, porque yo creo que debemos de respetarnos el derecho a disentir en cuanto a lo del paro.
Todas las cuestiones para mí, todos son importantes. La justicia es importante. Tan es así que hay un lema que dice que la justicia no descansa. Entonces, porque no solamente cuestiones de libertad, cuestiones de patrimonio, cuestiones de salud. Entonces, yo mi forma de, en un momento dado, de una cuestión de dignificar y hacer entender a las personas o difundir, son este tipo de sentencias en relación a lo de la salud. Tan es así que la próxima semana, todos los de aquí hemos pasado por la Clínica 1 del Seguro Social. ¿Cuántas personas están a la intemperie, bajo los rayos del sol, esperando a que les den una cita? Los atienden y les ponen otra cita hasta los 4 o 6 meses. No hablemos de una cirugía, que se tardan hasta te la programan dentro de un año porque no hay. Ahora, van y piden los medicamentos, la medicina, y no hay. Entonces, hablemos. Ahí está el grave problema. Yo a partir de la semana que entra, y los invito, vamos a comprar unas carpas, y lo que mínimo es protegerlos del sol. Eso es lo mínimo. Y yo después de las 3 de la tarde de mi horario, que me desocupe eso, si no tengo que atender cuestiones urgentes, es de irme ahí y brindar asesoría gratuita. ¿Por qué? Porque también yo creo que es una obligación que tenemos todos. Yo creo que los que elegimos esta noble profesión, y no solamente se ha atacado a los juzgadores, se ha atacado a todo el gremio de los abogados. Siempre ha dicho que nada más defienden a los más ricos. Vamos demostrando, vamos tomándole la palabra a todos, vayamos, brindemos asesoría, porque ¿de qué nos sirve tomar tantos cursos sobre derechos humanos, capacitación, tener maestrías, tener doctorado, si realmente no lo difundimos y no lo ejercemos como ciudadano, no como juzgador? Ahí estaré. Y ahí estaré y les donaremos unas carpas a las personas para que cuando menos los protejamos en primer orden. Y la otra, hacerles del conocimiento todo sobre el derecho humano a la salud. Es una forma positiva de hacer protesta, sí, y así de manera paralela van a continuar con este plantón que están haciendo, pero ¿qué les dicen sus compañeros? Yo respeto la forma de manifestarse, yo me manifestaré en otra forma. Yo creo que difundiendo y sirviendo a la sociedad. Tenemos un grave problema del derecho humano al agua también. Tijuana no escapa, todo Baja California no escapa de ese gran problema. Tenemos la fuente mayor y cada vez se agota, es en relación a lo del río Colorado. Es una. Pero también si atendemos, no es que no hay agua. Lo que falta es que hay fugas. Aproximadamente entre el 40 y el 60% se desperdicia en la tubería hidráulica. Sí, del mal estado. El mal estado. Estamos a punto de concluir. Sí, denos sus conclusiones. Adelante, Hassan. No, bueno, la misma que doy siempre, ¿verdad? Hay que informarnos, no hay que irnos con la perspectiva. Muy cierto lo que dice el juez, breve. Yo el año pasado tuve mucho trabajo en amparos porque no conectaban el agua a un fraccionamiento ahí conocido. Es un sufrimiento que les conecten el agua porque tienes que ir a una dependencia y a otra, no se puede. La burocracia. Entonces, informarnos, por favor, informarse. Muy bien, pues ahí está el llamado. Quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales, infórmense. Y bueno, si van a andar por la Clínica 1 del IMSS, ahí va a estar el juez Rivas. Ojalá nos acompañan varios abogados. El tema del agua también. ¿Sabían ustedes que hay una Secretaría del Agua, aparte de la CES? Sí, a nivel estatal. ¿Saben cuánto le destinaron este año? 9.2 millones de pesos. Que por cierto, el ex titular lo acaban de vincular a proceso. ¿Y saben cuánto le destinaron para publicidad, para comunicación social? 100 millones de pesos. Vean la importancia nada más. De que tiene el agua. De que le interesamos los ciudadanos. No es equilibrado, ¿no? Sara Elizabeth Chávez, tus conclusiones, por favor. Pues mire, yo nada más invitarlos a todos ustedes a reflexionar. No deberíamos de querer un estado donde los poderes de la Unión, que son las 3 divisiones, sean amigos. No necesitamos que sean amigos, necesitamos que trabajen, que cada quien haga su trabajo, pero tampoco necesitamos que uno de ellos quiera subyugar al otro. No necesitamos, no nos conviene, nosotros nos conviene tener 3 poderes del Estado, que cada quien tenga su función. Ninguno es jefe de ninguno. Esa es la parte que de repente nos confundimos. No es que el Ejecutivo dijo que ellos tienen que hacer eso. No, a ver, necesitamos que sean independientes. Entre más independientes sean ellos, mejor nos va como ciudadanos.
venimos de allá, 70 años, sufrimos. Exactamente, es un retroceso. Y le digo a una plática que tuve, es que nosotros tomamos la decisión, está bien, pero duramos 70 años para quitarnos eso. Tuvimos 70 años un todopoderoso. Y ahora que lo tenemos. Regresaste otra vez, ahora a otro todopoderoso. Y que son los mismos. Y son los mismos. ¿De qué lado? Sus conclusiones, juez. Pues yo le invito a una reflexión profunda, que lo que no está en juego son los altos salarios o el quitarnos, con eso se va, es una cuestión de justicia, y de justicia debe ser integral, desde de darles condiciones favorables a los policías, a los ministerios públicos. Existe nada más, simplemente la reforma en materia penal sobre una igualdad de partes, igualdad de armas, también establece inclusive que debe de ser de manera, los salarios se deben de igualar. A nivel federal, por citar ganan más de lo doble un defensor público federal. A nivel federal, un ministerio público federal gana menos de la mitad de lo que gana un defensor público federal. Lo que él dice, hay que fortalecer las defensorías públicas, hay que fortalecer las comisiones estatales. Vemos en la comisión estatal qué recomendación ha emitido sobre el tema del agua, ni una. Sobre el tema de la salud, sobre las personas desaparecidas, otros grandes abandonados. No hay. No, la Fiscalía de Corrupción, Anticorrupción, ¿a cuántos ha judicializado? No, el Sistema Nacional Anticorrupción no sirve. A ver, las fiscalías, sabemos que hierro tras hierro existe en nuestra ciudad y a nivel nacional. ¿Y qué sanciones hay? Y luego los culpan a ustedes por dejar libres a los delincuentes cuando no hicieron bien su chamba, porque ¿no? También el fiscal, ese sí debería ser verdaderamente autónomo. Ese sí que se elija popularmente. Ese sí puede ganar más que el Ok. Y que no quede, y que no sea del partido. Que sea, como se llama, sometido a un restricto, ¿cómo se llama? Cuestión de análisis para que llegue, para que totalmente sea independiente como lo vemos en Estados Unidos. Juez, allá muchas gracias. Muchas gracias también a Hassan Franco, Sara Elizabeth Chávez, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo muy rápido, un excelente tema. Así es la vida. Los espero el próximo viernes en su programa Punto de Vista. Soy Isabel Mercado. Que tengan un excelente fin de semana. Esquina 32 presentó Punto de Vista.